¿Cómo están todas, todos? Como todos los lunes, como todos los jueves, a las 20 en punto, comenzamos la transmisión del programa que las y los acompaña a propósito de la pandemia. La idea es colocar distintos temas, la idea es acercarnos a estos temas y ver cómo han ido cambiando, cómo se han ido modificando a propósito de lo que nos pasa hoy día. Bueno, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación. Yo sé que en este espacio lo hemos visto y lo hemos tocado en forma de manera anterior con periodistas invitadas e invitados. Pero hoy día lo vamos a hacer con el creador y el director hoy día de una plataforma que se dedica específicamente a, de alguna manera, analizar y diseccionar lo que pasa en los medios de comunicación. No sé si la han visto y los invito a conocerla. Se llama Ojo del Medio. Y hoy día esta plataforma está principalmente, no principalmente, está en Twitter y también en Instagram, en esta misma plataforma. Y lo que busca, según su creador, es ser un ojo fiscalizador, a propósito del ojo del medio, ¿no? Inquieto e intruso, a propósito de lo que hace la prensa y los medios de comunicación en un país como Chile. Tiene su historia esta plataforma porque se creó como un blog entre el 2009 y funcionó hasta el 2011, en la época en que los blogs tenían un impacto que hoy día no tienen, y volvió a la carga ahora el 2020 y más bien en esas plataformas, Instagram y Twitter, con esta idea. En un país como Chile, con los medios de comunicación tan concentrados, la idea es ser una especie de observatorio de medios. Bueno, ¿quién está detrás del ojo del medio? Es el periodista Marcos Ortiz, con quien vamos a conversar. Él es periodista, está hoy día cursando un posgrado, un magíster específico en medios digitales globales en Londres, y de hecho nos está esperando, porque en Londres son como las 1 de la mañana, para esta entrevista. Déjeme ver, aquí está, lo veo que está unido ahora a aquí, Ojo del Medio, lo vamos a invitar a que transmita con nosotros. Y conectamos con Marcos para que nos cuente más acerca de Ojo del Medio y cuál es la idea de hacer esta suerte de disección de lo que pasa con los medios de comunicación en Chile. Ahí está. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí, muy bien. Ahí sí, ahí sí. Bueno, justo te estaba preguntando, te estaba contando un poquito la historia de Ojo del Medio, tú nos vas a contar más. Estaba invitando a las personas que no la conocen todavía, porque volviste ahora el 2020, para que entraran a Instagram o Twitter, un poco lo que están haciendo en un país como esto. Varias veces en este espacio hemos hablado sobre los medios de comunicación. Y te quería presentar a ti. Bueno, Marcos, con quien estamos comunicados, Marcos Ortiz, está en Londres. Yo decía que por allá son como a la 1 de la mañana, así que estaba madrugando para esperar, ¿no? Estás haciendo un posgrado, eres periodista, director de Ojo del Medio cuando era blog, hoy día también director, creador, trabaja con más personas como un equipo para la plataforma, que yo lo describía así como una especie de observatorio de medios, ¿no? Y que hoy día además estás haciendo un magíster que tiene que ver con medios digitales, medios globales, lo que significa hoy día este panorama que va cambiando de los medios de comunicación, y vamos a estar hablando sobre eso también. Marcos también ha estado en comunicación estratégica porque estuvo en comunicaciones, fue el jefe de comunicaciones en la candidatura de Marco Enríquez Ominami en la primera campaña y también en la segunda campaña presidencial. Así que Marcos, un gusto y muchas gracias por estar en comunicación con nosotros acá en Clever. Hola Beatriz, muchas gracias por la invitación, gracias a la gente que nos ve. Pido perdón si hay algún problema de velocidad de internet, porque acá en Londres tampoco, también tenemos los mismos problemas que en Chile, digamos. Eh, sí, a ver, yo trabajé en la campaña de Marco, la segunda y la tercera, en la 2013 y 2017. Y Ya. efectivamente ahora estoy en Londres cursando ese magíster y relanzamos Ojo del Medio, un poco también por el tema de la pandemia, que se había más tiempo, están pasando muchas cosas y dije, bueno, es momento, 10 años después de haberlo cerrado, de volver al ruedo. Y ha estado bien, ha estado entretenido y a la gente le ha gustado. Sí, claro, bueno, de hecho yo por eso llegué a ti, porque primero llegué a Ojo del Medio, porque siempre, de hecho en algún momento hicimos desde Clever un programa que se llamaba La Suma de todos los medios, haciendo como como un juego con la película de la suma de todos los miedos a propósito de lo que son los medios y lo que hay detrás de un titular, lo que hay detrás de una foto, para entender que esto de la objetividad no es tal, que hay líneas editoriales y que la línea editorial puede ser la editorial de un diario, y no la nota de un diario. Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, bien interesante lo que haces. Yo quiero que tú lo expliques. Yo algo decía sobre diseccionar, tomé unas palabras tuyas respecto a la definición de Ojo del Medio, pero quiero que me lo expliques más. ¿Por qué surge una plataforma como Ojo del Medio que busca esto, hacer una especie de disección de los medios de comunicación en Chile o una especie de observatorio de medios? Mira,
Ojo del Medio nació el 2009, 2010, coincidía también con la primera presidencia de Sebastián Piñera, y ahí yo me cuestioné y dije, a ver, aquí hay un grupo que es dueño del poder económico, es dueño de los medios y ahora también está en el poder político. Entonces dije, ya es demasiado, hay que tener una mirada un poco más crítica. Me declaro un fanático del periodismo, eh, un fanático de la prensa escrita, trabajé también en el Mercurio, trabajé en Televisión Nacional muchos años antes de dedicarme un poco también a la política y a los documentales. Eh, y en este caso particular de 2020 sentimos que era más importante que nunca. Después del estallido se ha creado una masa crítica súper interesante, cabros mucho más jóvenes, y yo lo veo también en Ojo del Medio, porque nuestros seguidores están entre los 18 y 25 años, incluso desde los 16. Y hay una cantidad increíble de gente que opina, que probablemente nunca ha tocado un diario de papel y aún así se interesa por el tema. Somos un poco nostálgicos del periodismo, digamos, hablar de medios de papel ahora es casi absurdo, digamos, cuando en realidad todo está pasando al online y cuando los diarios de papel están cayendo en lectoría, en credibilidad, etcétera. Pero lo que nos interesa básicamente desarrollar en Ojo del Medio, porque es una plataforma chilena, es develar un poco el tema de la concentración de medios y qué consecuencias tiene esto en la cobertura de todo, digamos, desde el deporte a la cultura, a la economía, a la política, al policial, etcétera. Y me gustaría decir que creo que lo más interesante es que últimamente se ha hecho mucho foco en las fake news. Desde el 2016, con el Brexit y con la elección de Donald Trump, bueno, el tema de las noticias falsas se convirtió en una tendencia y todos empezamos a hablar de ello. Y con eso también aparecieron. Sí, como que se trancó un poquito, pero ahora ya te escucho bien. Los medios empezaron a denunciar fake news. El Mercurio tiene el polígrafo, CNN también lo hizo. Ujú. Me parece increíble que así sea, a favor de la rigurosidad, etcétera, de la democracia. Sin embargo, creo yo que es inconducente hablar de noticias falsas cuando el sesgo informativo producido por la concentración de medios es tanto o más grave. Es decir, hay medios que no mienten, efectivamente, si tú haces un fact-checking de lo que dicen, todo es cierto, pero están dejando mucho fuera. O sea, por lo que sí están informando. Ese es el foco y el objetivo de Ojo del Medio. Marcos, algo se cortó un poquito, pero te voy a reforzar la pregunta con ejemplos, a propósito de lo que me estás diciendo, Sí, porque me parece que además en esta última semana o 2 semanas, los ejemplos han sido como una lluvia, ¿no? Una lluvia de ejemplos a propósito del proyecto del 10% retiro de las FPs. Y que yo lo seguí con mucha atención en Ojo del Medio porque creo que ha hecho una pega increíble y te la celebro. Y de hecho por eso aceleramos el tranco para esta entrevista, porque me parece que es bien notable lo que hicieron en hacer un seguimiento casi diario de, a propósito de los diarios, ¿no? De lo que se hacía en la prensa, principalmente, creo yo, respecto a instalar opiniones editoriales en sus notas, en sus columnistas, en los entrevistados y entrevistadas, y también, ojo con esto, que es muy interesante, en cuáles son los centros de estudios que se instalan tanto en sus estudios como en sus especialistas, que en Ojo del Medio ustedes hacen una disección especial ahí que me parece que es súper interesante. Entonces, de lo mismo que me cuentas, creo que hay ejemplos súper puntuales que hacer de esta misma semana, en un tema además que lo hablamos acá y todos saben de qué estamos hablando, porque creo que como nunca antes hay un proyecto de ley que la gente sintió como propio, como este del retiro del 10% de los fondos de pensiones y cómo los diarios instalaron directamente la opinión de sus dueños en los titulares. sí, efectivamente, el tema del 10% es un ejemplo súper claro. Basta con ver las portadas de los diarios de hoy. O sea, hoy día vemos, por ejemplo, cómo lo cubre La Cuarta, con un entusiasmo. Yo celebro mucho la cobertura de La Cuarta este año, desde el estallido a la pandemia, quizás reemplazando algo muy bueno que hizo Publimetro, que en paz descanse, digamos. Muy apegado a la gente, explicativo, de verdad, súper bien La Cuarta. Las últimas noticias, que se ha convertido en una especie de, nosotros decimos, de diario mural de la SECOM, celebrando cada anuncio del gobierno y informando como casi de mala gana respecto a otros temas que no les son cómodos. Bueno, el hermano chico del Mercurio, digamos, son de la familia Edwards. Se le nota, sí, La tercera, por otra parte, llamando la atención en su portada, sí. la tercera con una especie como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como con un ala más liberal,
la tercera PM golpeando, las notas de la Leslie Ayala los domingos, etcétera, y por otro lado con algunos editoriales que perfectamente podrían ir publicados en el Mercurio, súper conservadores, etcétera. Y finalmente el Mercurio arrinconado, como un diario que está arrinconado, tan arrinconado como está el gobierno. Muchas veces la mano de ojo del medio se carga hacia el Mercurio porque evidentemente es el medio que creemos nosotros tiene mayor sesgo. Tú hablabas de la cobertura que hemos hecho nosotros, sí. Eh, Hablábamos, por ejemplo, en nuestro @ojo del medio en Instagram, hicimos un post especial sobre libertad y desarrollo, este think tank que, No, estuvo que más que un buenísimo. centro de pensamiento es como una especie de, bueno, un vómito de ideas de la derecha. Y lo que sucede es que todos los consejeros de libertad y desarrollo están distribuidos en todos los medios. Uno no se da cuenta, como que te los topas y no sabes, porque no firman como consejeros de libertad y desarrollo. Entonces aparece Gonzalo Cordero, que claro, es un abogado, fue jefe de comunicaciones de Piñera, trabaja en el directorio de TVN, pero es consejero de libertad y desarrollo. Aparece Bettina Horst, aparecen una serie de personas que están como escondidos y mimetizados y que ya no nos llama la atención porque los venimos viendo hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, también hemos puesto foco en a quién se le consulta, de quién se busca una opinión, ya sea del 10%, ya sea de, ahora vamos a hablar de los súper ricos, podemos hablar del niño que tiene dos mamás, da lo mismo, temas valóricos, económicos, culturales, no importa, siempre las voces van a ser las mismas. Y entonces, lo que hacemos nosotros, no vamos a cambiar a los medios. El Mercurio no va a dejar de hacer lo que está haciendo, ni la Cuarta, porque nosotros levantemos este tema, pero sí queremos aportar con un granito de arena para que la gente, cuando consuma estos medios, lo haga con una pequeña capa transparente que le diga, ah, mira, este caballero tiene un interés. Este caballero, además de esto, es director de una AFP. Esta persona fue, qué sé yo, canciller de Pinochet. Eso no es banal, no da lo mismo. Cada uno debería ser como un piloto de Fórmula 1 que tiene sus auspicios pegados en el cuerpo. Eso no sucede. Y de repente te venden como una persona súper independiente y en realidad el tipo está pagado por la AFP, pagado por una serie de grupos de interés que quieren opinar. Sí, lo que pasa es que hacer ese tracking no es tan habitual, habitualmente no se hace, y debería estar muy explicitado, porque, a ver, legítimamente un centro de estudio puede aparecer en el diario, pero ¿cuántas veces aparece en el diario? ¿O quiénes son los columnistas? ¿O esto que aparezca de maneras distintas? Es súper interesante de seguir, por eso te preguntaba específicamente por libertad de desarrollo, y desarrollo y esta sobrerepresentación que tiene en la prensa nacional, que es bien, bien impresionante. De hecho, me pasó, y te lo cuento como una anécdota bien triste, porque me parece que los medios de comunicación hay que exigirle más, sobre todo transparencia, porque uno entiende que cada medio, todos tenemos, yo trabajo en Clever y Clever es un medio que se define activista y un medio de inspiración frente amplio, lo tenemos como declaración de principios. Entonces, lo que se espera es que los medios declaren sus conflictos de interés, porque uno entiende que tienen una línea editorial. Entonces, entendiendo eso, tú lees y tú sabes de dónde viene. Por ejemplo, en el diario Pulso de la Tercera, yo diría, y aquí uno se pierde un poquito con los días, porque a propósito de la pandemia, ¿no? Pero yo diría que hace 1 o 2 fines de semana, cuando estábamos recién, se estaba discutiendo todavía en la Cámara de Diputados el proyecto del 10%, aparece un estudio de un instituto, ahora se me fue el nombre, que a mí me llamó la atención porque yo no sabía, era un centro de estudios X, y aparecía cuánto iba a perder las personas, todo un estudio, las mujeres, los hombres, por edad, cuánto iban a perder en las futuras pensiones si es que se aprobaba el proyecto. Y salía firmado el estudio, y el estudio salían solo las siglas, no salía quién era el estudio. Entonces ya eso me llamó la atención, que aparezcan siglas y no aparezca el detalle. Entonces yo me metí a buscar quiénes son. Y claro, era el Centro de Estudios de la Cámara de la Construcción. La Cámara de la Construcción es dueña de una AFP, que es Hábitat. Entonces, me parece que es grosero que un diario cite un estudio a doble página en portada, que es de los mismos dueños o del mismo holding que es dueño de una AFP. Entonces, eso tienes que transparentarlo. No puedes poner un estudio sin citar que es un estudio que tiene un resultado interesado porque también es dueño de una AFP. Entonces, no es que no pongan el estudio, pero que sean transparentes en de dónde sale la información. Totalmente. Y el problema es que en Chile no estamos acostumbrados a hablar de medios. Es como hablar de política en la mesa. Cuando un medio se va a huelga, el otro medio no lo cubre. En otros países, los columnistas de medios son muy, muy leídos y existen. Entonces,
o sea, existe la industria del espectáculo, existe la industria del deporte, existe la industria financiera, existe la industria de medios y debería ser cubierta como otra industria más. Y eso no se hace Exacto. y eso sería muy sano porque finalmente iría en aras de transparencia. Ese es un súper ejemplo. La tercera vez, alguna vez tuvo ese defensor del lector, Villarino. No, fue un inicio tímido, pero algo hacía, digamos, buscaba reporteaba al interior del diario por qué una nota se había cubierto a partir de alguna denuncia de la gente. Y eso sería súper sano y por eso valoro mucho esta conversación y eso es lo que tratamos de hacer nosotros también. Vi algunos capítulos de La Suma de todos los, todos los medios, que lo encuentro súper valorable, pero efectivamente sabemos que este tipo de conversaciones difícilmente va a tener alguna vez cabida en los medios tradicionales. Tú citabas ese ejemplo de la Cámara Chilena de la Construcción y no quiero caer solamente, hablar solamente de un conglomerado. Digamos, Chile es uno de los sistemas de medios más concentrados del mundo. O sea, no es que estemos en la tabla, en la mitad, no, es puesto muchas veces como un ejemplo, así como somos uno de los países más neoliberales del mundo, también tenemos uno de los sistemas de medios más concentrados del mundo. Y muchos dicen, porque nosotros también hemos hablado mucho de las últimas noticias, que parece que fuera, por ejemplo, un diario más liviano, porque nos cuenta la historia de una modelo con el futbolista, cómo pasan la pandemia, cómo fueron a visitar a la mamá para el Día de la Madre. Bueno, nada de eso es gratuito tampoco, nada de eso es insignificante. Detrás de cada una de esas notas hay también un objetivo, hay un punto de vista. O sea, cuando un editor dice, mira, hoy día voy a titular con unos memes, en el día cuando murieron 150 chilenos, vamos a poner unos memes para que la gente se ría, bueno, ahí hay una intención. Nos están tratando de entretener cuando en realidad nuestro foco debería estar en otra parte. Mucha gente nos dice, no, pero es que las últimas noticias da lo mismo, siempre ha sido así. No, yo creo, como crees tú también y como creemos mucho, que los medios tienen una responsabilidad social. No se trata solamente de elegir la nota que más clics tiene en la noche en la página de loom.com, porque para eso, bueno, que lo haga cualquiera. Un medio con un representante, con un director, tiene una responsabilidad y mientras más serios sean, mejor va a ser el proceso democrático del país finalmente. Sí, es que yo creo, Marcos, que tocas un punto que es muy fundamental, y esto se nota, Marcos, que los dos somos periodistas porque nos apasiona este tema, es que tocas un tema que es muy fundamental, y lo mencionaste, que es la democracia, y cómo se robustece la democracia en un país, porque la fotografía que se elige para acompañar una nota, las palabras que se ocupan para un titular, no son una casualidad, tienen una intencionalidad. ¿Y por qué el medio de comunicación no es una industria cualquiera? Y por eso nos preocupa tanto, por eso existe Ojo del Medio, por ejemplo. Porque no es una industria como vender, no sé, salchichas, con todo el respeto a las salchichas, digamos. Porque la comunicación hace que nosotros tomemos decisiones. La información es demasiado importante para nuestra propia vida, para tomar todas las decisiones que tienen que ver con el funcionamiento de un país. Entonces, por eso es que en Chile los medios están concentrados en muy pocas manos y están concentrados además en el poder económico. Sí, sí, esto tiene una razón. Y eso te quería preguntar, porque lo has dicho varias veces en el programa, pero quiero que lo expliques, digamos. ¿Por qué es tan importante señalar, apuntar y conversar acerca de, uno, la concentración de medios que hay en Chile, y dos, que esa concentración esté en las manos del poder? O sea, básicamente, la concentración es una concentración de empresas en general. Grandes grupos económicos son además los dueños de los medios de comunicación. Claro, hemos hablado mucho hoy día, por ejemplo, de la prensa escrita, pero, por ejemplo, saltémonos a la tele. Hay Uh -huh. básicamente 4 canales de televisión. Y un canal, no sé, Mega, uno de los más vistos, por ejemplo, está en manos de un empresario que es finalmente un banquero, o sea, es dueño de Falabella. Falabella es un banco. Hay otro que está en manos de Canal 13, digamos, que está en manos de Luxich, que es otro banquero más también. Hay otros que están en manos extranjeras, etcétera. No es normal tampoco. O sea, uno podría esperar que ahora que estamos viviendo, esperemos este proceso constituyente en el que vamos, y ya empezó, digamos, ya empezamos a plantearnos cómo van a ser las pensiones del futuro, la educación, la salud, el sistema, etcétera. Es un súper momento con esta población empoderada, que está súper atenta, que está súper alerta, que también empecemos a cuestionarnos qué sistema de medios queremos para el futuro. ¿Por qué no es normal que un banquero sea dueño de un diario, por ejemplo? ¿Por qué algo que se nos ha metido en la cabeza de los últimos 30 o 40 años, que parece como normal, es absolutamente anormal? ¿Por qué en otros países eso sería derechamente ilegal? ¿Por qué estaría prohibido? ¿Por qué un dueño de un diario puede tener más de un giro? Eso es súper importante. Finalmente estos tipos están
publicando notas sobre finanzas, sobre política, están incidiendo abiertamente en la vida democrática del país. Y para terminar esta idea, tú hablabas recién de que los medios deberían, como Clever, por ejemplo, que se define como un medio frente amplista. Los medios en Estados Unidos, cuando llega una elección, básicamente dicen, nosotros, we endorse un candidato, nosotros vamos a votar o votaríamos si pudiéramos por tal candidato por esta y esta otra razón. No nos cabe duda que los medios chilenos ya sabríamos por quién habrían votado en la última elección, por ejemplo. No habrían votado ni por ti, ni por Navarro, ni por Guillermo, ni por Artés, digamos, ni por Carolina Goch. Habrían votado probablemente por algunos de los candidatos de derecha o ultraderecha. Y habría sido súper sano que lo hubieran dicho, porque nosotros, no tiene nada de malo, digamos, yo valoraría más que el Mercurio, que la Tercera, que la Segunda, que el Diario Financiero, me dijeran cuáles son sus ideas, qué están pensando realmente, y no esos editoriales que en realidad dicen una cosa y se dan unas vueltas y son tan poco claros finalmente. Marco, ¿eres partidario de una ley de medios? Sin duda, sí, por supuesto. Debería haber una ley de medios, tiene que haber una ley que regule un mercado, como que dices tú, que es tan fundamental. Esta cosa del laissez-faire, de que las cosas sucedan nomás, de que el que quiera abrir un diario sin saber quién está detrás, por ejemplo, es anómalo. Tiene que haberlo y ya discutiremos cómo será, agarraremos buenos ejemplos, agarraremos otros ejemplos que no son los mejores, y es el momento, digamos. O sea, Chile está maduro, está con ganas de plantearse cosas nuevas, estamos pensando en el Chile de los próximos 30, 50 o 100 años, y claro, sabemos que a alguna gente no le va a gustar la idea, pero bueno, creo que hay bastante consenso en algunas cosas. Lo que ha sucedido ahora, volviendo al 10%, o sea, hay un 86% de los chilenos a favor de una idea. Hay pocos temas en los que hay tanto consenso. El Senado acaba de votar con 2/3, 66% de los senadores a favor de un tema. Es insólito. Creo que es un buen momento para hacerlo. Estamos en el momento correcto. ¿Cómo trabajan en el ojo del medio? ¿Están permanentemente mirando? ¿La gente también les colabora y les avisa y les dice, oye, mira, fíjate en esto? Porque me parece que ahí puede haber algo muy interesante en que la misma gente se empiece a dar cuenta de las cosas que pasan, porque efectivamente cuando a ti te dicen algo, y me ha pasado con otros sectores, en cuestiones que tienen que ver con medios de comunicación, como he trabajado tantos años ahí, uno está muy metida, pero cuando tú vas a otros lados y te empiezan a advertir cosas, uno ya empieza como a abrir más los ojos y te das cuenta y quieres colaborar. ¿Les pasa a ustedes que la gente les va advirtiendo cuestiones y colabora con ustedes? De a poco, cada vez la gente va colaborando más. Ojo del Medio, cuando nació hace 10 años, como sitio web éramos ojodelmedio.cl, nos dedicábamos un poco a esto, pero también mucho a los errores, digamos, a los errores en los medios. Estaba lleno, plagado de errores, digamos. Y nosotros festinábamos un poquito con esto. Era un poco más liviano, tenía un tema más de fondo, pero sí. Y la gente colaboraba, o sea, nos llegaban 50 correos diarios de gente diciendo, mira, encontré esta falta de ortografía, mira, aquí repitieron una nota, etcétera. Ahora estamos incentivando e invitamos mucho a la gente a que lo haga. Y se ha sumado gente así como con colaboraciones a través de Twitter y de Instagram diciendo, ojo con esto, miren lo que pasó acá, lean esta nota. Y también otros profesionales que se han ofrecido a decir, ¿cómo ayudo? No sé, algún fotógrafo, algún diseñador, algún webmaster, periodista, que de hecho de repente, la nota, por ejemplo, de Libertad y Desarrollo, un periodista que trabaja en un medio me dijo, mira, yo te ayudo con el reporteo, y tuvimos que hacer un largo trabajo de ver dónde escribe toda esta gente. Fue una buena pega de una semana. Así que sí, y aprovecho la tribuna para pedirle a la gente que tenga colaboraciones, que las envíe como desee, digamos. Sí, pero qué bonito eso, cómo se va armando además de manera comunitaria, porque hay una cosa colectiva que le falta, que es bonita de recuperar o de crear en los medios de comunicación. Y ahora quería saltar como a un tema, siempre en medios de comunicación, un tema más transnacional. Me tocó estar, porque me invitaron y fue una conversación increíble, y se hablaba de medios de comunicación y poder. Me tocó estar en una conversación con invitados internacionales sobre los medios de comunicación y el efecto de las grandes transnacionales de información, básicamente Facebook y Google. O sea, las grandes transnacionales que trafican en el sentido de que mueven, ¿no?, mucha información. De hecho, nosotros estamos en una plataforma como Instagram, que es de Facebook. Y en algún momento juntan a una serie de grandes
editores y ex editores de medios de comunicación muy grandes, de qué sé yo, me acuerdo el diario más grande de la India, estaba el encargado para toda Europa de una empresa de noticias como Reuters, o sea, era gente como que había que tenía estaba a la cabeza de conglomerados muy grandes, y estaba invitado a alguien de Facebook de Europa. Y me acuerdo que el periodista jefe del Diario de la India en un momento empieza la discusión y la empieza de manera muy agresiva con Facebook, pero era algo que todo el mundo pensaba, en el momento habían puros periodistas en la reunión, y él le dice, a ver, yo lo primero que quiero plantear, porque el tema central eran los desafíos de la globalización, a propósito de las comunicaciones y los desafíos de los medios de comunicación frente a las nuevas tecnologías y todo este traspaso que están viviendo todos los medios, incluidos los, o sea, y con mayor razón los chilenos, del papel a la digitalización, tú tienes la información de manera gratuita en el fondo, y qué pasa con lo que es pago y todo este conflicto que hay. Entonces, uno de los periodistas se planta ahí y le dice en su cara, digamos, a la persona que estaba de Facebook, y le dice, a ver, lo primero que yo quiero plantear acá es de qué manera vamos a competir los medios de comunicación con gigantes como estos, transnacionales, o sea que tú no puedes ni siquiera de alguna manera negociar en tu propio país porque están en otra parte, y que chupan toda la información del mundo y nos dejan a nosotros totalmente fuera. Y no solamente eso, sino que además hacen la edición o la curatoría, si tú quieres, de cuál es la información que vale la pena y cuál no. Y se refería al algoritmo, por ejemplo. Facebook genera algoritmos para cada uno de nosotros. Nos dice qué temas vamos a leer y cuáles no. Cuáles nos llegan según nuestros propios gustos y cuáles no. En una especie de edición mundial a escala global de cada uno y cada una de nosotros. Entonces él hablaba de un tema muy de fondo respecto a qué pasa con los medios de comunicación y la forma en que conocemos a esos medios de comunicación, y qué pasa con estos grandes transnacionales que con todo este tráfico de información están ganando cada vez más dinero en perjuicio de un trabajo mucho más artesanal, si tú quieres, y mucho más de un círculo más pequeño de información. Y lo planteaba como un desafío mundial. Y no lo planteaba en buena, lo planteaba en mala en esa vez, pero abrió la puerta a un debate muy de fondo respecto a estas transnacionales de la información. Y quería preguntarte, ¿cómo se lleva ese debate, o cómo lo llevas tú en la cabeza, digamos? Es un súper tema, y porque está pasando hoy en día. Tú lo dices bien, estamos ahora en una plataforma de Facebook. Si no fuera por ellos, esta comunicación saldría carísima. Hace 5 años hacer una transmisión así era vía satélite, digamos. Era impensado. Exactamente. Entonces, por un Exacto, y lado, por un ratito, tenemos que haber pagado en dólares o en euros, en fin. entonces, por Exacto. un lado está todo el tema de la democratización y efectivamente todo esto nos llega gratis o aparentemente gratis, digamos. Y eso es innegablemente muy positivo, pero nada es gratis en la vida, no existen los almuerzos gratis. Facebook y Google son parte de... Yo leí un texto que habla de las grandes 9 corporaciones, que son Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e IBM, son todas gringas, y hay 3 chinas, entre ellas Alibaba y un par más, Baidu y 3 más, que se dedican básicamente a la inteligencia artificial. O sea, el negocio de Google no es un buscador. Google es una empresa de Sí. inteligencia artificial, que ¿qué es lo que hace? Capta nuestros datos. ¿Qué es lo que está haciendo? No quiero ahuyentar a los televidentes, por decirlo de alguna manera, pero básicamente está capturando en este momento Facebook nuestros datos para luego vendérselos a un auspiciador. Entonces, cuando alguna vez alguna escuela de periodismo quiera poner un aviso, va a decir, mira, esta gente sigue a Ojo del Medio, esta gente sigue a Diario Clever, se conectaron, les interesa el periodismo, está perfilado y pongámosles un aviso a ellos. En ese sentido, hay cosas positivas y cosas negativas. También alguien dice, por ejemplo, imagínate que no existieran estos algoritmos. Nos llegarían publicidad de cualquier cosa. A mí me llegaría ropa interior femenina, a ti te llegaría un tema que no te interesa, no tengo idea, de algún deporte que no te interesa. Entonces también tiene ese lado positivo. Pero efectivamente hay un tráfico de información y no solamente nos escapamos un poco del periodismo, no solamente la información contingente, la que reportean los medios, sino que está la información nuestra que está siendo traficada de cierta manera, vendida a intereses privados. Y ahí el desafío, por ejemplo, de Chile, la pequeña economía de Chile del 0,3% del PBI mundial. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿nos vamos a aliar a los gringos, a estas 6 multinacionales gringas, o con los chinos? ¿Vamos a hacerle caso a nuestros aliados ideológicos, Estados Unidos, de cierta manera, o vamos a hacerle caso a nuestros aliados comerciales, como es China? ¿Por qué cuando viaja Piñera a China, y luego de haber recibido las presiones de Pompeo, te recuerdas que Pompeo le dijo, mira, no vaya a ver al dueño de Huawei? ¿Por qué Piñera va de todas maneras para allá?
hay un interés por quedar bien, se cortó ahí, creo, hay un interés. Ahí se cortó. Me estabas contando de cuando Pompeo le advirtió acerca de juntarse con la gente de Huawei. Claro, y aún así Piñera va en este viaje con sus hijos a China a Que se juntarse, junta igual. claro, con los Y con chinos, los hijos. porque bueno, Chile somos insignificantes a nivel mundial y tenemos que quedar bien con Estados Unidos y con China, que son las grandes potencias en términos de inteligencia artificial, de grandes medios, etcétera. Entonces, claro, los desafíos, ¿qué pasa con los medios locales? ¿Qué pasa con los pequeños medios? ¿Cuántos diarios están desapareciendo por culpa, digamos, de estas grandes empresas? El tema de cuál es el negocio de ellos, tenernos conectados mucho rato. Ellos están felices con que ojalá esta conversación durara horas, porque mientras más tiempo estemos conectados a Facebook, a Google o a lo que sea, bueno, más publicidad pueden meternos, más dinero ganan ellos. ¿Qué hacen para tenerte mucho rato? Ponerte información que te interesa. A mí me van a poner más información progresista o de mi lado. A alguien de derecha le va a llegar información más de su lado. Y se crean estas burbujas informativas y nosotros creemos, mira, el mundo piensa igual que yo, los de derecha piensan, los conservadores dicen, mira, el mundo piensa igual que yo y nos venden un mundo que realmente no existe, que cuando salimos a la calle, bueno, nos damos cuenta hay sesgos. Y finalmente, para terminar esto y no alargarme tanto, ¿qué es lo que sucede con los algoritmos? ¿Cuál es el grave problema con los algoritmos? Que replican los sesgos de la población. Es decir, los algoritmos son hechos por empresas y seres humanos que son racistas, xenófobos, discriminadores, etcétera. Los algoritmos recogen esos mismos problemas y los multiplican por 1000. Entonces, cuando tú buscas información, si buscas información de jóvenes hombres y jóvenes mujeres en Google, en una parte de los hombres te aparece una cosa, en la otra te sale pornografía, no sé, por poner un ejemplo muy absurdo, pero sí, los desafíos son enormes y el periodismo está pasándolo mal, porque todavía no se logra acomodar. Sí, bueno, parte de la discusión tenía que ver con eso, nadie tenía una respuesta a eso, sino que se plantearon en esta discusión más global que te decía yo, se plantearon esos temas, pero sí aparecía muy interesante a propósito de la globalización y cómo se va viendo en temas tan importantes como la información. Y lo que tú decías que es bien interesante también para hincarle un poquito el diente, que es estas burbujas que se crean del mundo según tus redes sociales, que es un mundo donde todo el mundo piensa lo mismo, y el efecto que eso provoca respecto a cuánto nos vamos absorbiendo por nuestras propias opiniones y el efecto, por ejemplo, que provocan y cómo ese efecto burbuja también hace que las fake news tengan un impacto o las noticias falsas, en el fondo, tengan hoy día un impacto distinto a la que podían tener en otra época de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy día, y un poco la noticia falsa tiene ese hilo, y a muchos, y nos pasa, de repente nos pillamos un poco en eso, preferimos encontrar una noticia que refuerce nuestra opinión sin importarnos mucho si es la verdad o no. Y eso es un fenómeno cierto y está probado. Y tiene mucho que ver con estas burbujas de opinión que se han ido transformando, que se han ido formando alrededor nuestro, donde siempre vemos reflejado nuestra propia opinión en otras personas. ¿Por qué? Porque seguimos a la gente en Twitter, en Facebook, en Instagram, que piensa más o menos como nosotros. Entonces empezamos a pensar que el mundo piensa como nosotros, tal como lo decías tú. Y los riesgos de eso es empezar a creer que efectivamente ese mundo de las redes es el mundo real. Efectivamente, o sea, Y ahí hay como una especie de trampa muy compleja. el conocimiento, o sea, si la humanidad ha llegado al lugar donde está hoy día, no ha sido gracias a las burbujas, sino que ha sido todo lo contrario. O sea, el mundo avanza en la medida que uno propone una hipótesis, la trata de probar y de repente es cansador darse cuenta de que uno no tiene la razón porque tienes que volver atrás, tienes que desdecirte, tienes que darte cuenta, mira, sabes que me equivoqué. Y eso es justamente lo que no nos sucede en las redes sociales. ¿Y cuál es el otro problema de estas burbujas que suceden en los medios online? Que bueno, claro, vemos que todo el mundo piensa igual a nosotros y en el momento en que nos vemos expuestos a una noticia que va contra nuestra manera de pensar, en vez de abrir la cabeza, y hay estudios que lo dicen, no lo digo yo, nos radicalizamos. Es decir, nosotros pensamos que la cosa es así. De repente vemos la discusión en el Senado, en la Cámara de Diputados, y nos damos cuenta que hay otra mitad que piensa diferente, y en vez de incorporar sus ideas, nos radicalizamos en el sentido que nos ponemos una coraza y los atacamos, por ejemplo. No quiero ser amarillo, no, pero si eso sucede, y no hay nada de malo en escuchar a nuestros rivales, al revés, nos engrandece y de repente tienen razón y habrá que darse cuenta que estamos equivocados, pero
es un efecto bien nefasto de las redes sociales, y hay generaciones, porque, bueno, los que tenemos más de 35, casi 40 años, no nacimos con Facebook, pero hay una nueva generación que nació con redes sociales, que no conoce otro mundo, que toda su búsqueda de información y de la verdad es a través del computador y de los teléfonos celulares. Entonces, efectivamente, ahí hay un trabajo de formación de los más viejos a los más jóvenes, de acoplamiento, de ponerse al día, etcétera. Ya, y con esto termino para dejarte dormir allá en Londres, tranquilo. ¿Cómo ves tú la relación entre los medios de comunicación y las redes sociales? Y te lo pregunto a propósito, por ejemplo, de cómo las redes sociales también nos entregan tanta información valiosa, porque tienen este efecto que hablábamos recién, porque son redes sociales. Yo no le pido a las redes sociales lo que no son, pero que sirven para cuestiones muy valiosas. Por ejemplo, durante todo el estallido en Chile, si no fuera por la información que aparecía en redes sociales, o sea, por la gente que grabó videos y que dejó constancia de lo que pasaba, quizás no nos habríamos dado cuenta de la violación constante de los derechos humanos durante todo el estallido. Y el comportamiento de Carabineros, que de verdad bueno, constatamos algo que estaba pasando ya desde hace un tiempo. Y que es que no hay ningún control civil sobre Carabineros. Y como las manifestaciones eran todos los días, nos impactó porque lo veíamos todos los días. Y si no fuera por esos registros que se expandieron y como que explotaron también en las redes sociales, quizás nunca nos habríamos enterado de esa naturaleza, de esa magnitud. Creo que ahí Marco se paralizó un poquito justo la señal, espero que vuelva para que nos podamos escuchar. Lo voy a seguir planteando la pregunta, igual ojalá nos pueda escuchar. Entonces está ese registro. Ahí, te fuiste un poquito, no sé si me alcanzaste a escuchar, Sí, se Marco. escucha la idea. Ya. Bueno, está todo ese registro. De hecho, hay abogados de datos protegidos, por ejemplo, que abrieron plataformas para que la gente fuera dejando para cada caso todos los videos que tenían grabados para poder alimentar los casos que se vieron en las cortes por violación a los derechos humanos. Por otro lado, están también la misma Alejandra Matus, que estando en Estados Unidos, también haciendo un magíster, empezó a averiguar cosas que pasaban acá en Chile, me imagino que has visto todo su trabajo, y lo empezó a publicar en Twitter. Y eligió Twitter como plataforma de poner su trabajo, no eligió un medio de comunicación, sino que lo quiso hacer masivamente a través de Twitter. Entonces, tienen estas dos caras que sirven tanto para información, pero no es un medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es esa relación que tenemos entre redes sociales y los medios de comunicación? ¿O cómo ves tú esa relación? A ver, varias ideas. Pelearse con las redes sociales no tiene ningún sentido. Es luchar contra el futuro, es inconducente. Y hay medios chilenos que todavía como que hablan de Twitter como un enemigo, como una masa que desconocen, finalmente es desconocimiento. Todo este informe de Big Data que promovió el gobierno y que filtró a través de algún medio tenía un poco de eso. Era como esta masa que actúa en la oscuridad, el K-pop mezclando con Mon Laferte. Es inconducente. Hay que tratar de entenderlas y ocuparlas a favor de la democracia. Lo que hablabas tú de estos medios que han tratado de recopilar información es valiosísimo. Yo sigo en Telegram, por ejemplo, Archivando Chile, que juntan y juntan y juntan material. Hay material riquísimo. Lo que hizo Alejandra Matus, por ejemplo, que no trabaja en un medio tradicional, es muy valioso y logró más democracia. Finalmente logró que los datos, la manera de contar los datos de los fallecidos en Chile cambiara y tuvo repercusiones muy interesantes. Hubo gente que no lo entendió así. Había un columnista en La Tercera, Pablo Ortúzar, que cuestionaba una serie de cosas, entre ellas cuestionaba el hecho de que lo hiciera por Twitter, cuando uno podría Sí, decir, lo leí. uno de los grandes plus del trabajo de Alejandra Matus es que lo haya hecho por Twitter, digamos, ella no estaba ganando ni un peso, ella no tenía publicidad, ella no tenía una serie de auspiciadores y grupos de presión detrás, todo lo contrario, lo hizo de manera gratuita en su cuenta. Por eso digo que pelearse con ellos, con las redes sociales, es inconducente. Y finalmente, esto se escapa un poco del periodismo, pero también la otra gran fuerza de las redes sociales y que se asocia al estallido social en Chile, también tiene que ver con las cosas que pasaban en Oriente, en Barcelona, en Hong Kong. Lo que algunos expertos hablan en vez de acción, están ayudando a agrupar a grupos súper heterogéneos que no tienen líderes y que no podrían movilizarse si no fuera a través de las redes sociales. El gran desafío, Espérame, sí, que se cortó justo cuando estabas dando la definición. Tú sí, decías que se pasó de acción, la organización de colectiva. la acción, Repíteme. de la acción colectiva a la acción conectiva.
de conectividad. Perfecto. Eso es lo que hacen las redes sociales y están logrando que grupos heterogéneos, el estallido social chileno de este año no habría sido posible en 2011, porque no había la cantidad de gente conectada. Grupos heterogéneos, de grupos de interés, partidos políticos, feministas, ambientalistas, gente contra la AFP, estudiantes, etcétera, se unieron a través de las redes sociales sin líderes aparentes o sin líderes en absoluto y lograron un movimiento histórico. El desafío, y con esto termino, es cómo hacer que esta conexión tan difícil y tan como volátil tenga consecuencias a largo plazo y no se quede solamente en una cosa de corto plazo. Y eso ha pasado no solo en Chile, sino que en muchos otros países del mundo. Marco Ortiz, muchas gracias por esta comunicación, por esta entrevista, por esta conversación. En realidad ha sido súper interesante, muy interesante además la visión respecto no solamente a lo que está pasando en Chile con los medios de comunicación a propósito de Ojo del Medio, sino también globalmente lo que significan las transnacionales de la información a propósito de la importancia del manejo de la información y cómo esto no es solamente algo que nos afecta como Chile, que sí nos afecta, sino que afecta globalmente al mundo y es un tema de súper actualidad. Así que muchas gracias por trasnochar para esperar la entrevista y aguante ahí con Ojo del Medio. Felicitaciones por la pega porque está realmente bonita, realmente bonito el diseño, muy atractivo hecho y muy valioso para entender quién es quién y entender que los medios de comunicación no son objetivos, tienen una línea editorial y es bueno saberlo. Y es bueno informarse por muchas plataformas, por muchos medios para llegar a tener una información más clara en la cabeza. Es muy importante eso. Muchas gracias por la Así entrevista. que muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista, gracias por el trabajo que hacen ustedes. Aprovecho de pasar el dato. Ojo del Medio, junto con otros periodistas, estamos creando un mirador de medios, un observatorio de medios que se va a llamar Mirador de Medios, que va a salir muy pronto, que va a profesionalizar un poquito más el trabajo que hacemos en Ojo del Medio. Y nada, un gusto trasnochar si es para hablar de periodismo y a los seguidores de Ojo del Medio que sigan a Diario Clever y a los de Diario Clever que sigan también a @Ojo del Medio. Súper, un beso. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.